Hola, ¿qué tal muchachos? Continuamos viendo el tema de secciones cónicas. Vamos a hablar un poco de la parábola. La parábola es el conjunto de todos los puntos en un plano que equidistan de un punto fijo y una recta fija llamada directriz. Eje, foco, ese punto es el vértice, esta es la recta directriz, ese es el lado recto, el punto lado recto. Veamos más claramente la definición de nuestra parábola. La distancia que hay del punto de la parábola a la directriz debe ser la misma que hay del punto al foco. Veamos este punto, 5,58, 5,88 y 5,88. Es la distancia que hay de este punto al foco y de este punto a la directriz. En cualquier momento, esa distancia va a ser igual. Aquí tenemos nuestro eje de la parábola, nuestro foco, nuestro vértice. P es la distancia del vértice al foco, que es la misma distancia del vértice a la directriz. Aquí observemos que la parábola pasa por dos puntos, pasa por tres puntos especiales, por el vértice, por el lado recto a la izquierda y por el lado recto a la derecha. Ese lado recto vale 4 veces P. Ecuación de la parábola cuando el eje coincide con el eje Y, es decir, cuando está hacia arriba o hacia abajo. Cuando está hacia arriba, el P es positivo. ¿Qué es el P? La distancia que hay entre el vértice y el foco. Y también es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Observemos que cuando abre hacia arriba o cuando abre hacia abajo, el cuadrado está en el X. Miremos cuando abre hacia abajo. Cuando abre hacia abajo, lo que está a la derecha de la igualdad, es decir, P es negativo, va a abrir hacia abajo con los mismos componentes, directriz, vértice, foco, el lado recto. Esos puntos que ustedes ven ahí que dice LR y LR2 son los puntos del lado recto. La distancia del lado recto es 4 veces el P. Lo pueden observar ustedes ahí en la cuadrícula. Si entre punto y punto del lado recto hay 4 cuadritos, P tiene solo un cuadrito, porque como les decía antes, el lado recto tiene 4 veces el punto P. ¿Y qué es el punto P? La distancia que hay del vértice al foco o la distancia que hay del vértice a la directriz, es la misma cantidad. Veamos cuando el eje coincide con el eje X, es decir, cuando está acostada a la derecha o cuando está acostada a la izquierda. Cuando está acostada a la derecha es positiva, va a tener los mismos valores, foco, directriz, vértice, y el P es la distancia que hay del vértice al foco. El R, recuerden que es el lado recto y equivale a 4 veces P. Cuando abre a la izquierda es porque el P está negativo. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ubicar el vértice, el foco, y vamos a dibujar la gráfica de las siguientes parábolas. En este caso tenemos el primer ejemplo, x al cuadrado igual a 8y. Debemos tener en cuenta la siguiente ecuación, siempre. Esa ecuación va a ser la misma, x al cuadrado igual a 4py. Recuerden, como el cuadrado está en el x, quiere decir que puede abrir hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuándo va a abrir hacia arriba? Cuando el P es positivo, en este caso es positivo. Ya sabemos que la parábola va a abrir hacia arriba con el eje sobre el eje Y. Ahora tenemos que tener esta igualdad en cuenta. 8 va a ser igual a 4p
Y para saber cuánto vale P, que recuerden P es la distancia que es del vértice al foco, pasamos ese 4 que está multiplicando a P a dividir a 8. 8 dividido en 4 da 2. Es decir que la distancia que hay del vértice al foco es de 2 unidades y va a ser la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Veamos cómo lo vamos a graficar a continuación. Para este ejemplo, recuerden que debemos dibujar nuestro plano cartesiano en una hoja milimetrada. Ubicamos primero el vértice. Para estos ejemplos vamos a trabajar la parábola siempre sobre el vértice en el origen del plano cartesiano, es decir, en el punto 0,0. Ubicamos el foco. Como P nos dio 2, es decir que la distancia del vértice al foco es 2 y la distancia del vértice a la directriz también es 2. Ubicamos nuestros dos puntos de los lados rectos. Luego dibujamos la parábola que pase por el vértice y pase por esos dos puntos. Recuerde que la distancia del foco a ese punto lado recto es 2 veces P. Y queda dibujada nuestra parábola. Segundo ejemplo, x al cuadrado igual a menos 4y. Vamos a utilizar siempre la misma ecuación, x al cuadrado igual a 4py. Ya sabemos que esta gráfica, como el cuadrado está sobre x, va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Como es negativo, observen ustedes que a la derecha de la igualdad está negativa, es decir que esta ecuación, esta gráfica, va a abrir hacia abajo. Hacemos el mismo procedimiento del ejemplo anterior, vamos a hacer una igualdad, es decir, 4p va a ser igual a menos 4, lo que acompaña la y. Despejamos la p, 4 que está multiplicando pasa a dividir. Menos 4 dividido en 4 da menos 1. Es decir, que la distancia que hay del vértice al foco es de 1 unidad. Ahora miremos cómo vamos a graficar. Bueno, otra vez nos ubicamos en el plano cartesiano, ubicamos el vértice, ubicamos el foco es en menos 1, porque el P nos dio hacia abajo, negativo, es decir que la parábola va a ir hacia abajo. Ubicamos la directriz, que va a ser en menos 1, ubicamos los dos lados rectos. Recuerden que la distancia del foco al lado recto es 2 veces P. Como P nos dio 1, esa distancia debe ser 2. Cuando ya tengamos ubicado eso, dibujamos la parábola. La parábola debe pasar por el vértice y por esos dos puntos que le llamamos lado recto. Último ejemplo. Y al cuadrado igual a 2x. Recuerden, cuando el cuadrado está en el y, es decir que nuestra parábola va a estar acostada, va a abrir hacia la derecha o hacia la izquierda pareciendo una C. Va a abrir a la derecha porque lo que está a la derecha de la igualdad es positivo. Ahora debemos hacer lo siguiente. Esta va a ser nuestra ecuación siempre. Y al cuadrado igual a 4px. Tenemos en cuenta 4p y lo vamos a igualar con 2. 4p lo igualamos con 2. Pasamos a dividir 4 a 2. Queda 2 cuartos. Si lo simplificamos, queda 1/2. Es decir, que la distancia que hay del vértice al foco es de 1/2, es decir, 0,5. Veamos ahora cómo se va a graficar.
Bueno, vamos a hacer nuestro último ejemplo. Ubicamos nuestro vértice en 0, 0. Ubicamos nuestro foco en 0,5 porque P nos dio 0,5. Un medio es igual a 0,5. Ubicamos la directriz. Ubicamos nuestros dos puntos del lado recto. Recuerden que el lado recto, la distancia del foco al lado recto es 4 veces P. 4 veces un medio es igual a 2. Y por último, la parábola. Ahí queda dibujada. Sabemos que está acostada su eje sobre el eje X porque el cuadrado acompaña a la Y. Cuando el cuadrado acompaña a la X, abre hacia arriba o hacia abajo. Cuando el cuadrado acompaña a la Y, abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Muy bien, eso ha sido todo.